Hola a todos, bienvenidos al Deep Dive de Daniel Davis. Tendremos al profesor Morandi, de la Universidad de Teherán, con nosotros en un momento. Tiene algunos problemas de conexión, pero acaba de contactarnos y dijo que faltarán solo unos minutos. Prometió que estará con nosotros. Mientras tanto, no quiero adelantarme porque tiene cosas muy importantes que compartir hoy, sobre todo cómo reaccionará el bando iraní a algunas de las afirmaciones que el presidente Trump hizo desde la Casa Blanca y a ciertas amenazas de que ese plazo llegará mañana a las 8 de la noche, según el presidente Trump. Pero como el presidente Trump habló de otras cosas, quiero repasar rápidamente un par de declaraciones suyas relacionadas con el ataque que ocurrió. Perdón, no el ataque, sino la recuperación de los dos pilotos del F-15 de los que hablamos. Un par de cosas interesantes. Añadió información adicional que no sabíamos antes. Por ejemplo, confirmó que uno de los A-10 que fue derribado por el bando iraní formaba, de hecho, parte de esta operación. Fue alcanzado porque intentaba proporcionar apoyo aéreo cercano alrededor del sitio de extracción para mantenerlos a salvo. El presidente Trump y el presidente del Estado Mayor Conjunto, en una rueda de prensa anterior, dijeron que sí, que ahí fue donde los derribaron en total. Esto fue una operación muy grande, mucho mayor de lo que se creía, más que lo que ocurrió en el suelo del desierto, de donde proviene el material que Gary les está mostrando ahora mismo. Dijeron que eran dos. Los pilotos tenían los nombres en clave, Dude 44 Alpha y Dude 44 Bravo. Dude 44 Alpha iba en el asiento delantero y Bravo en el asiento trasero. El Alpha fue sacado. Creo que lo recuperaron el viernes por la noche. Eso incluía, para toda la operación, básicamente, pusieron todo lo demás en suspensión y concentraron todos los recursos en traer a estas personas de vuelta. Requirió una enorme potencia aérea, mucho mayor de lo que nos habían hecho creer. En esta operación hubo un total de 155 aeronaves para el rescate de Dude 44 Alpha. Eso incluye 64 cazas, 48 aviones cisterna, 26 capacidades de inteligencia e interferencia como MQ-9 Reaper y otros sistemas para bloquear señales. Varios, creo que, no recuerdo el número exacto de esos, pero había varios helicópteros HH-60, V-22 Osprey y 4 bombarderos, para un total de 55, y eso permitió sacar al primer piloto. Casi lo mismo ocurrió para el segundo piloto que fue recuperado. También contaron con radares adicionales en los MQ-9 y con 4 helicópteros Little Bird, que, como comentamos antes, los 4 se perdieron en tierra aquí. Interesante. Habló de lo difícil que fue conseguirlos. Esa es la imagen del Little Bird justo ahí. Habló un poco sobre lo difícil que fue coordinarlo y de cómo estuvo involucrada la Agencia Central de Inteligencia y de cómo realizaron algunas operaciones de engaño para hacer creer a los iraníes que la ubicación era un sitio cuando en realidad era otro. Mucha coordinación. Mucha gente participó en esta operación. Lo curioso es que, en el escenario que ven aquí, en ningún momento explicaron por qué había dos aviones HC-30J. Ahí creo que hubo algo de desinformación, porque según lo reportado no hubo dos de esos grandes aviones en la primera extracción, solo en la segunda. Mostré en un mapa más temprano hoy que no está muy lejos de Isfahán, donde los iraníes tienen gran parte de sus programas nucleares. Sí, gracias Gary, justo ahí. Está a unas 30 millas al sur, y hubo algunos problemas con la aeronave allí. Ahí aterrizaron, justo en la parte inferior. Y hay indicios de que iba a haber algún tipo de extracción, no solo del piloto, sino también de material nuclear que supuestamente está en Isfahán. Eso habría sido algo muy, muy imprudente. Pero por eso quizá necesitaban tantos soldados que habrían transportado en algunos de esos aviones C-130 a máxima capacidad. Así que es interesante que no explicaran para qué estaban los HC-130J. Literalmente eso no apareció en ningún lado. La única explicación fue que algunos aviones recibieron fuego enemigo. Dicen que lo único que comentaron sobre esos fue que se quedaron atascados en la arena, lo cual también es problemático porque la pregunta sería, espera, ¿no sabías que la arena ahí, el reconocimiento no te dijo que no aguantaría esto? Es decir, estas aeronaves se supone que pueden aterrizar en lugares austeros, pero en todo caso la versión fue que quedaron atascadas en la arena y por eso tuvimos que irnos. Algunas recibieron fuego enemigo y al final las derribaron.
La versión dice que las incendiamos para que no cayeran en manos enemigas. Quizá sí, quizá no. Según otros informes, una vez que se hicieron visibles y se supo nuestra ubicación, las fuerzas iraníes empezaron a atacarlas con drones y otros misiles. Y aparentemente ellos mismos lo derribaron. Puede que nunca lleguemos a saber la verdad, o al menos no por mucho tiempo. Pero lo que sí sabemos es que allí explotaron muchas cosas, y muchos aviones que ya no volverán a volar. Y ahora nos faltan esas aeronaves, no solo F-15, sino al menos un A-10. Se ha informado que también fue derribado un segundo A-10. Bueno, veo que el profesor Sayed Mohammed está intentando conectarse. Aparentemente tenemos algún problema de conexión. Seguiremos trabajando en ello. No queremos perdernos su intervención. Sin embargo, voy a continuar aquí y vamos a ver algunas de las otras cosas que dijo el presidente Trump. Y otra vez, en cuanto resolvamos el problema de conexión con el profesor, lo tendremos en directo. Quiero ver algo que de hecho precedió a los comentarios de hoy. Les voy a mostrar tres cosas aquí. Una, algo que dijo Trey Jinks, creo que fue ayer, cuando se hablaba de ese plazo que se va a fijar y de lo que el presidente iba a hacer al respecto. Primero, va a soltar lo que se suponía era la primera bomba, que el presidente Trump quiere apoderarse de parte del petróleo. Y después, va a soltar una segunda. A ver si lo captan. Acabo de hablar con el presidente Trump durante 15 minutos. Me dio nuevos detalles sobre las negociaciones entre bastidores con los iraníes y lo que pasará si Irán no llega a un acuerdo de buena fe. El presidente me dice que si no hacen un trato y rápido, está considerando volarlo todo y apoderarse del petróleo. También me dio nuevos detalles sobre lo que pasó a principios de este año, cuando el régimen iraní tomó las calles y masacró, según dice el presidente, a 45,000 civiles en su propio país. Después de eso, el presidente Trump me dijo que Estados Unidos envió armas a los manifestantes iraníes. Me dice que les enviamos muchas armas. Se las enviamos a través de los kurdos, y el presidente dice que cree que los kurdos se las quedaron. Dijo que enviamos armas a los manifestantes, muchas. Por ese empitosemo. Bien, quizás recuerden que en ese momento el presidente Trump decía que había un levantamiento esporádico contra el gobierno iraní, que la gente estaba harta del régimen, salió a protestar y estaba en las calles. Y entonces de repente, esa gente iraní, los funcionarios, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, la policía, empezaron a masacrarlos a tiros con ametralladoras. Recuerden, esa era la versión. Y él dijo, sigan protestando, la ayuda está en camino, vamos a ayudarles. Bueno, después de eso, tuvimos a Scott Bessent, el secretario del Tesoro, que en su testimonio ante el Senado admitió abiertamente, en público, que ayudamos a provocar esa situación, que nuestro Departamento del Tesoro ayudó a destruir la moneda en Irán. De todos modos, aplicamos todas esas sanciones para reducir su capacidad, de modo que el dinero que tenían no valiera nada. Así que la gente ni siquiera podía comprar comida. Por eso no podían hacer nada. Había hiperinflación que nosotros provocamos a propósito para intentar que se levantaran y quizá derrocaran al gobierno. Pero luego descubrimos que además había armas implicadas y que muchos de esos supuestos levantamientos espontáneos fueron facilitados por armas estadounidenses. Y también les dijimos en su momento, en enero, que muchas de estas terminales Starlink fueron descubiertas antes de que los iraníes terminaran por cortar las capacidades de comunicación de estas personas. Pero, para que quede claro, si alguien está confundido en este punto, no es que los viéramos protestando y dijéramos, ¿sabes qué? Démosles armas, vamos a ayudarles, así que enviémoslas allí. No, ese tipo de cosas se tiene que planear con mucha antelación. Tiene que dotarse de recursos, hay que reunir los medios, hay que enviarlos allí y colocarlos donde puedan distribuirse a tiempo para poder usarlos. En consecuencia, esto tiene que haberse planeado con mucha antelación. Así que en ese fragmento, tienes primero a Trey Jenks diciendo que, después de hablar por teléfono con el presidente Trump, admitió que quiere hacerse con el petróleo. Así que no se trata solo de liberar al pueblo iraní. En realidad no se trata de liberarlos. A nadie en Israel le interesa la libertad del pueblo iraní.
Por más que Benjamin Netanyahu lo diga con tanta convicción ante las cámaras, solo quieren destruir el gobierno para crear algo como Siria, un país destrozado. Eso es lo que quiere. Pero el presidente Trump va aún más allá. Está interesado en quedarse con su petróleo. Lo escuchaste decir a Trey Jenks justo ahí. Bueno, hoy fue un poco más lejos porque frente a la Casa Blanca, antes de dar el discurso que dio hace un rato con el presidente del Estado Mayor Conjunto, el director de la Agencia Central de Inteligencia y el secretario de Defensa dijo esto. Porque estamos arrasando con ese país. Lamento tener que hacerlo, pero lo estamos arrasando. Y simplemente no quieren rendirse. No quieren, como dice la expresión, decir, me rindo. Pero lo harán. Y si no, no tendrán puentes, no tendrán centrales eléctricas, no tendrán nada. No voy a seguir porque hay otras cosas peores que esas dos. Y podríamos, bueno, si fuera por mí, ¿qué me gustaría hacer? Tomar el petróleo. Porque está ahí para tomar. No hay nada que puedan hacer al respecto. Por desgracia, el pueblo de Estados Unidos quiere que volvamos a casa. Si fuera por mí, me quedaría con el petróleo. Me quedaría con el petróleo. Ganaría mucho dinero. Sí. Entonces, eso no es lo que Trey Jenks está diciendo sobre una llamada. Eso lo dice el propio presidente Trump. Y como expliqué con más detalle en otro segmento hoy, eso es un problema real incluso para un estadounidense, porque él incluso dice que, por desgracia, la gente en Estados Unidos no quiere que estemos en esta guerra, quieren que nos vayamos, no quieren que sus tropas mueran en combates. Pero si fuera por mí me quedaría con el petróleo. Veremos si realmente se retira o no, si está dispuesto a un acuerdo negociado. Con suerte traeremos al profesor Morandi y nos dará su visión sobre en qué punto están los iraníes en esto. Todavía estamos intentando coordinarlo. No lo descarten todavía, no lo hemos hecho. Otra cosa muy interesante que dijo el presidente Trump en esa declaración que acaba de dar, junto con esos otros líderes, fue que alguien le preguntó, mira, tú dijiste originalmente que esto era sobre la libertad del pueblo iraní, que estabas a favor de ellos y querías que se levantaran porque querías ayudarlos y darles libertad. Eso lo dijimos mucho, ¿no? Y la pregunta fue, pero señor presidente, todos estos bombardeos de los que habla, especialmente el plazo que fijó para las 8 de la noche, hora de Washington, mañana por la noche, que será la mañana del miércoles en horario local, ¿qué pasa con las personas que eso matará en los bombardeos? Y él dijo, no se... Usted ha dicho que los iraníes se enfadarían si usted detuviera estos ataques, pero ¿por qué querrían que usted volara su infraestructura, que les cortara la electricidad? ¿No sería eso castigar a los iraníes por las acciones del régimen? Estarían dispuestos, y están sufriendo, estarían dispuestos a sufrir eso con tal de tener libertad. Los iraníes hemos interceptado numerosas comunicaciones. Sigan bombardeando, bombas que caen cerca de sus casas. Sigan bombardeando, háganlo, y son gente que vive donde explotan las bombas. Y cuando nos vamos y no atacamos esas zonas dicen, vuelvan, 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 esta es la gente. No sé qué hacen, lo único que puedo decir es que quieren libertad. Lo único que puedo decir es que quieren libertad. Y supongo que simplemente llaman diciendo, señor presidente, sí, siga bombardeándonos. Está bien. Bueno, si morimos, está bien, porque morimos por la libertad. Bueno, perversamente, una versión de eso está ocurriendo, pero no exactamente como él lo imagina, porque la gente está dispuesta a sufrir los bombardeos para conservar su libertad. El presidente Trump no les va a dar la libertad. No la han conseguido todavía. Ahora bien, se le puede criticar al gobierno todo el día. Tiene una larga historia de represión contra gran parte de la población. La gente se levantó y muchos han sido encarcelados. Algunos han sido ejecutados. Eso está ahí. Pero conozco gente que ha pasado tiempo en Irán, incluso recientemente, y pueden viajar de ida y vuelta. Pudieron vivir allí y eran libres. Tuvimos a Patrick Henningsen, reportero y periodista que ha venido muchas veces a nuestro programa. Se le permitió ir allí. Iraníes comunes, donde quiera que fueran, decían que la vida estaba mejorando. Así que había libertad. Había algunas normas que no les gustaban y cosas que querían cambiar. Eso no cabe duda. Querían reformas para mejorar muchas cosas, pero tenían libertad, al menos según como muchos la describen. Pero lo que dice el presidente Trump no es libertad, es anarquía, y es la destrucción de algo a costa de otra cosa. Y eso no trae libertad. Eso solo pone a otro grupo en el poder, incluso si antes hubiera funcionado, lo cual probablemente no sucederá. Un par de otras cosas interesantes. Lo que dijo el presidente,
que en cierto modo se relaciona con esto. Así que estamos, creo que es el día 36 de la guerra, si no me equivoco, 36, 37. Si tuviéramos el poder de bombardearlos hasta la edad de piedra, ya lo habríamos hecho. Según esta descripción, y creo que lo dijo el presidente del Estado Mayor Conjunto, más de 13.000 objetivos han sido atacados hasta ahora por los Estados Unidos e Israel en esta guerra. 13.000, imagínense. 13.000 cosas han sido bombardeadas. Y no sé cuántas toneladas de munición eso supone. No hablaron de eso, pero es una cantidad enorme. Probablemente han visto muchos videos en redes sociales mostrando todo tipo de cosas en Teherán y en otras ciudades como Qom, creo que Isfahán, Bashir, y muchos otros lugares han sido atacados. Muchas cosas han sido voladas por los aires. Pero no ha logrado el objetivo. Se han volado muchos barcos. Creo que el número, si no me equivoco, lo anoté en algún sitio, un total que ahora no encuentro a mano. Vaya, perdón por eso. Pensé que lo tenía más a mano, pero 135, si no me equivoco, por ahí. 135 barcos de distintos tipos han sido volados. Pero entiendan que, según la mayoría de las estimaciones, antes de que empezara esta guerra, había alrededor de 3.000 de estas lanchas rápidas con lanzadores de misiles antibuque a bordo. Además tenían al menos entre 17 y 19 submarinos. Quién sabe si todos están operativos, pero eso fue lo reportado antes. Tienen la capacidad de lanzar misiles submarinos, como los llaman, que básicamente son submarinos navegables. Drones submarinos es probablemente la mejor forma de decirlo. Drones suicidas. También tienen varios de esos en la superficie del agua. No está claro por qué creemos que vamos a tener éxito si esos no han sido neutralizados. Así que de todos esos 13.000 objetivos que han sido atacados, su marina que hace el trabajo que quieren, proteger su costa y potencialmente cerrar el estrecho de Hormuz y mantenerlo cerrado, ni siquiera ha sido tocada. Y han volado muchos de sus aviones, sus aeronaves tripuladas. Eso nunca iba a ser un asunto muy serio, y no es lo que los iraníes usan. Ahora tienen cierta defensa aérea limitada. Definitivamente tenemos superioridad aérea, pero no tenemos supremacía aérea, no control total del espacio. No es que no quede nada, como ha dicho el secretario Hex. Y luego, curiosamente, después de que tantos aviones hayan sido derribados en los últimos 3 o 4 días, hoy el presidente Trump vuelve a usar esa misma táctica. Si repites algo lo suficiente, la gente acaba creyéndolo. Incluso con restos humeantes en el suelo de aviones destruidos en territorio enemigo, un F-15 derribado, un Acuris-10 derribado. Quién sabe cuántos más fueron abatidos por fuego enemigo. Pero sigues diciendo que no tienen defensa aérea. Él miente con tanta confianza y tan a menudo que a la gente le cuesta mirarlo y decir, señor presidente, eso ni siquiera puede ser verdad. Es lo único que tienen. Esa es la razón por la que tuvimos toda esta misión, porque el avión fue derribado. Por lo tanto, no tenemos supremacía aérea, hay capacidad. Y aquí tengo al profesor. Bueno, ya logró conectarse. La tecnología. Y ya la tenemos funcionando de nuevo. Mire, encantado de tenerlo aquí. Me alegra que hayamos podido solucionarlo, porque nos gustaría escuchar muchas de las cosas que tiene que decir hoy, sobre todo a la luz de lo que el presidente Trump acaba de decir en una conferencia de prensa aquí en Washington, Distrito de Columbia, y de las muchas amenazas que ha hecho. Antes que nada, bienvenido de nuevo al programa, y me alegra verlo aún a salvo. Muchas gracias por invitarme. Siempre es un placer. Mire, una de las cosas que hacemos en el programa es escuchar todas las partes. Vamos a mostrar algunos extractos de quienes apoyan esta guerra del lado estadounidense, pero también queremos escuchar su versión, la iraní. Tenemos algunos fragmentos del portavoz de su Ministerio de Relaciones Exteriores que mostraremos en un momento. Pero antes que nada, déjeme ir directo al grano. El presidente Trump nuevamente reiteró hace apenas un rato que hay un plazo que vence mañana por la noche a las 8, hora de Washington, Distrito de Columbia, que será mañana por la mañana en Irán, y que si Irán no se rinde, no dijo rendirse, pero eso es lo que quiso decir. Si no se someten a las negociaciones que aparentemente Pakistán ofreció, un plan de 15 puntos o algo así, si no aceptan hacer lo que algún analista llamó lo correcto, entonces se desatará el infierno. ¿Qué opina de? Creo que veremos la destrucción total de todas las instalaciones de petróleo y gas, así como de las plantas eléctricas y de desalinización de agua en la región del Golfo Pérsico.
Y eso significará el fin del petróleo y del gas procedentes de esta región de forma permanente. Básicamente, eso es lo que el presidente Trump está impulsando. Y creo que estamos al borde de una depresión económica global que será mucho más devastadora que la de 1929. Los iraníes no van a ceder bajo ninguna circunstancia. No hay ninguna posibilidad, porque los iraníes dicen que un alto el fuego sería solo una oportunidad para que Trump, Netanyahu y el lobby sionista se rearmen, se reagruparan y vuelvan a atacar y masacrar a los iraníes. La única salida es asegurarse de que esto no se repita. Esto es una guerra de agresión y, por lo tanto, tiene que haber compensaciones. Pero cualquier cosa distinta a eso sería solo una invitación a otra guerra, como ya vimos. Hace 9 meses tuvimos una guerra. Netanyahu suplicó un alto el fuego. Trump presionó por un alto el fuego. Y aquí estamos otra vez. Es interesante que digas que no se van a rendir bajo ninguna circunstancia. Si escuchas a los medios occidentales, especialmente aquí en Estados Unidos, oirás a personas que en el papel tienen un currículum impecable, como el general Jack King, que básicamente dijo hoy que esto está casi resuelto. De hecho, en pocas semanas probablemente habremos ganado la parte militar de todos modos. Probablemente no lo sé con certeza, porque depende de las condiciones. Pero vamos por camino de concluir esto en menos de 60 días. Eso por sí solo es extraordinario, Mark. Hablamos de un gran Estado-nación de 90 millones de personas. Un ejército robusto, con decenas de miles de misiles balísticos, y aún más, capacidad de drones, dispersos por todo el país. Y vamos a acabar con su capacidad ofensiva y defensiva, con su fuerza aérea y su marina, terminar con todo eso. Y además, abordar un par de asuntos que quedan pendientes. Las armas nucleares, la capacidad nuclear, tenemos que eliminarla. ¿Qué vamos a hacer con el estrecho de Hormuz? Desde luego. ¿Y qué vamos a hacer con la isla de Kark, donde está el 90% de los puntos de distribución de Irán? Ahí es donde atracan todos los petroleros. El 60% de sus ingresos, el 50% de su presupuesto. Queda mucho trabajo por hacer. Así que, por un lado, casi lo tenemos resuelto. Bueno, quiero decir, aparte del tema nuclear y del control del estrecho de Hormuz y, ya sabes, de la isla de Kark. Pero fuera de eso, esto está casi terminado. ¿Crees que tiene razón? ¿Está Irán al borde del colapso? Bueno, tengo que disculparme porque por alguna razón no puedo oír ni ver los clips. Mi conexión no es ideal. Pero no ha terminado. Y el mero hecho de que no puedan abrir y controlar el estrecho de Hormuz, creo que es prueba suficiente. Irán, recuerden, esto lo saben, yo lo sé, su audiencia lo sabe, pero hay que seguir recordándolo, porque los medios occidentales fingirán lo contrario. Si los escuchas, no te enterarías de que Irán no inició esta guerra ni la escaló. En cada paso, la escalada comenzó con Estados Unidos y el régimen de Netanyahu. Siempre tenemos que recordarnos que Joe Kent dijo básicamente todo en su carta de renuncia. No había ninguna amenaza por parte de Irán. Irán no estaba desarrollando un arma nuclear. Y esto solo se trataba de Israel, del régimen israelí y del lobby israelí. Y todas estas muertes, estos niños masacrados, personas que son aniquiladas cada día por los bombardeos en alfombra, bombardean plantas petroquímicas donde los trabajadores, la clase obrera, son quemados vivos. Y luego sus esposas e hijos se quedan sin ingresos y sin padre. Es increíble lo que está haciendo Trump. Él, a los ojos de todos los iraníes que conozco, es un psicópata y sumamente malvado. Y esa es una razón por la que Irán no puede negociar con una persona así, porque es inestable. En el pasado ya ha roto acuerdos. Negocia y luego incumple. Negocia con engaños y después lanza ataques relámpago. Esto ya lo ha hecho 2 veces. Así que su firma no significa nada para ningún iraní. Y está insultando a los iraníes diciendo que los devolverá a la edad de piedra. Y una de las cosas interesantes es que nadie en los medios occidentales se queja de estas amenazas de provocar el mayor holocausto de la historia. Lo que hace Trump es decir,
voy a llevar a cabo el mayor holocausto de la historia. Ni siquiera ves a sus críticos en el New York Times o en el Guardian de Londres. Ninguno de ellos se indigna diciendo que son amenazas de cometer crímenes de lesa humanidad, porque cuando se trata del imperio, todos son iguales. No hay una diferencia real entre el New York Times y Fox News, ni entre el Guardian y Breitbart. En asuntos internos, algunos temas como el aborto u otros asuntos, y hasta cierto punto la sanidad. Pero cuando se trata de Irán, Irán se lo merece. Y recuerda, son las mismas personas que han fingido querer liberar al pueblo iraní. Y es que el pueblo iraní ha demostrado que los medios occidentales han mentido. La narrativa en Occidente fue falsa al decir que el gobierno iraní estaba matando a decenas de miles de personas. Quiero decir, la gente no se aglutinaría en torno a una bandera sostenida por un gobierno que masacra a su propio pueblo. Así que toda esa narrativa se ha desmontado, y por eso todos los medios occidentales son cómplices de estos crímenes de lesa humanidad. Todos esos periodistas que han impulsado esa narrativa falsa tienen sangre en las manos. Pero creo que eso explica en parte por qué Trump está furioso, porque insulta constantemente a los iraníes y además dice que la gente en Irán quiere ser bombardeada. Todas las agencias de noticias iraníes han estado publicando lo que Trump dijo hoy sobre los iraníes supuestamente deseando ser bombardeados. Eso solo ha aumentado la indignación entre los iraníes de a pie. Pues sí lo dijo. Sí, eso lo mostramos antes de invitarte. Dijo, oh sí. Ellos dijeron, sí, queremos tanto la libertad que estamos dispuestos a que nos bombardees. Así que lo siga repitiendo. Pero tú dices que eso no cala entre los iraníes de Teherán. Oh, por supuesto. Es que mientras venía para el estudio, pasé por multitud de concentraciones en las calles de Teherán. La gente se está reuniendo en las calles. Y durante los bombardeos, la semana pasada, estuve en otro estudio cerca de una plaza llamada Artis. Y había una gran concentración allí, y les lanzaron un misil, y una mujer murió. Esto no lo oyes en los medios occidentales. Y estuve en otra concentración hace unas semanas, un viernes, el último viernes del Ramadán, donde la gente se había reunido durante el día para conmemorar la causa palestina. Y les lanzaron un misil, y allí mataron a otra mujer. Y yo publiqué imágenes de esos ataques. Así que los estadounidenses y los israelíes están lanzando misiles contra manifestaciones. Y aún así no oyes nada de esto en los medios occidentales. Promovieron una narrativa falsa. Y ahora oímos que el propio Trump estaba suministrando armas a la insurrección armada en Irán hace un par de meses. Así que, obviamente, esos no eran manifestantes pacíficos. ¿Cómo iba a saber a quién entregar las armas? Dijo que se las entregó a esos grupos terroristas kurdos para que se las dieran a su gente en Irán. Pues ¿cómo iba a saber a quién se las tenían que dar si esa red no existía ya? Así que está claro que el Mossad, la Agencia Central de Inteligencia y Pompeo admitieron esto. El Mossad mismo lo admitió. Ellos son los que llevaron a cabo esta insurrección armada. Ellos son responsables de las muertes. Quiero decir, no fueron 30.000, fueron 3.117 personas. Todos han sido identificados. Todos sus nombres están disponibles. Están disponibles sus documentos de identidad, dónde nacieron y dónde viven. Pero por supuesto, los medios occidentales se limitarán a repetir tonterías porque quieren inflar las cifras y culpar a Irán, cuando las cifras están ahí y la culpa es de ellos mismos. Son agencias de inteligencia occidentales. Llevaron a cabo esta insurrección armada en la que asesinaron a cientos de policías. Y eso fue para justificar lo que está ocurriendo ahora. Por eso gente como Trump hablaba constantemente de decenas de miles de manifestantes pacíficos. Pero de nuevo, ¿cómo se uniría la gente bajo la bandera de un supuesto régimen que dispara a decenas de miles de manifestantes pacíficos? Eso es simplemente absurdo. Y ahora tenemos a un Trump desesperado.
Tras semanas bombardeando objetivos civiles, ahora quiere atacar infraestructuras clave para que mueran cientos de miles de personas, para que los hospitales se queden sin electricidad, para que la gente se quede sin medicinas. Quiere matar a cientos de miles de personas, y todos sus partidarios son cómplices de este genocidio. Y ya lo vemos suceder en Cuba, porque eso es lo que está haciendo Estados Unidos en Cuba. Están estrangulando al pueblo cubano. No hay electricidad, así que la gente muere en los hospitales. Este régimen está fuera de control. Es totalmente siniestro, y los iraníes no se van a arrodillar ante este imperio tan maligno. Ahora quiero retomar algo que dijiste hace un momento, porque creo que puede ser profundo. Y el presidente Trump afirma ahora que hay negociaciones secretas en curso. Parece que Pakistán está actuando como intermediario. Ha presentado este plan de 15 puntos como base, y si hacen lo correcto, uno de sus defensores dijo en la televisión estadounidense ayer, entonces veremos si podemos alcanzar algún tipo de acuerdo. Pero si no, entonces vendrá ese gran lo que sea que piensa hacer mañana a las 8 de la noche. Pero la pregunta es, y lo que dijiste me parece algo crucial y vital de entender. Si el presidente Trump ha dicho 2 veces recientemente, en días, meses o años, negociemos, y luego bombardeó y empezó una guerra, ¿sobre qué base negociarían? Parecería casi irracional que la parte iraní dijera, de acuerdo, negociaremos contigo ahora mismo. Claro, ¿qué condiciones proponen? Porque, quiero decir, me parece, corrígeme si me equivoco, que si el gobierno iraní dijera, en realidad hiciera eso, y aceptara algún tipo de condiciones, probablemente los echarían del poder. Probablemente habría protestas contra ello. Oh, por supuesto. Y ese es precisamente el punto. Trump, todo el mundo sabe que si hay algún tipo de alto el fuego, Estados Unidos no lo respetará. Cuando les convenga, volverán a bombardear. Cuando les convenga, empezarán a estrangular de nuevo al pueblo iraní. Y por supuesto, Trump justifica todas sus atrocidades diciendo que los iraníes quieren que yo los estrangule. Es como alguien que dice, no sé, a la gente le gusta que yo los torture, que los golpee, que los masacre. Disfrutan, sienten placer al ser torturados, y sus hijos gritando de miedo por las bombas, mujeres gritando cuando caen las bombas. Niños, sacados de entre los escombros todos los días en Teherán y otras ciudades, cuando se derrumban bloques de apartamentos y se ven manos de niños asomando. Eso quiere la gente en Irán, según Trump. Este es un psicópata, y cualquiera que apoye a este psicópata es cómplice de todos sus crímenes. Y todos los que mintieron sobre Irán, diciendo que el régimen iraní es siniestro y que su pueblo lo odia, ayudaron a crear esta situación monstruosa en la que día y noche bombardean a la gente y se permite que este psicópata diga que ellos quieren ser bombardeados. Y muchos estadounidenses lo creen porque han estado oyéndolo, ya sea de la izquierda, de la derecha o de cualquier otro. Constantemente han demonizado a Irán. Y por cierto, aconsejaría a sus espectadores que lean un libro sobre Irán, porque si los responsables de la política estadounidense no hubieran estado sometidos a los sionistas y al régimen israelí, podríamos haber hallado una solución hace años. Hay un buen libro escrito por Flint y Hillary Leverett, que trabajaron ambos en la Casa Blanca. Estuvieron en el Consejo de Seguridad Nacional. El libro se llama Going to Tehran. Flint Leverett fue jefe para Oriente Medio bajo George W. Bush y dimitió por la guerra de Irak, y su esposa Hillary, a quien conoció en la Casa Blanca, era la jefa de la región del Golfo Pérsico. Cuando dejaron el gobierno, reevaluaron sus opiniones sobre Irán, viajaron varias veces al país y escribieron este libro. Creo que es una lectura necesaria para los estadounidenses en este momento. No son musulmanes. En realidad, Hillary es judía, Clinton es católica, no son iraníes. Y estuvieron en los pasillos del poder, trabajaron en la Casa Blanca. Pero cuando escribieron este libro, demócratas y republicanos juntos los atacaron, los marginalizaron
y destruyeron su reputación tanto como pudieron. Pero lo que aconsejaban era que Estados Unidos, en lugar de antagonizar a Irán, intentara encontrar una solución al estilo del modelo chino, en el que Estados Unidos y China construyen un puente y desarrollan relaciones. Pero veamos, justo después del 11 de septiembre, si no me equivoco, el pueblo iraní apoyó a Estados Unidos y, según recuerdo, incluso hicieron vigilias con velas. Y luego, solo meses después, creo que fue en marzo de 2002, el presidente Bush les quitó totalmente la alfombra y dijo que eran parte de un eje del mal. ¿Tengo la cronología correcta? Estás absolutamente en lo cierto. Tienes 100% de razón. Y el redactor de ese discurso para el Estado de la Unión es uno de esos sionistas muy radicales. Así que básicamente los iraníes simpatizaban con el pueblo estadounidense porque murieron 3.000 personas inocentes. Sin embargo, a cambio, Bush llamó a Irán el eje del mal y luego vimos a Wesley Clark ese video muy famoso en el que decía que fue al Pentágono y le dijeron que iban a atacar 7 países en 5 años. Y básicamente, eso es exactamente lo que pasó. Siria, Libia, Irak y así sucesivamente. Y el último país era Irán. Y ahora, en lugar de 5 años, después de 25 años, han llegado a Irán. Y así una guerra no provocada que fue precedida por una insurrección armada y que los medios occidentales colectivos, los medios controlados por la clase Epstein, como dije, ya sea The Guardian, The New York Times, The Times de Londres o Fox News, todos ellos han creado esa narrativa falsa para demonizar a Irán y preparar el terreno para la acumulación de todas estas armas y para llevar a cabo estos ataques. Y a medida que fracasan, van cada vez más hacia la destrucción del pueblo iraní. Y mientras estas mismas personas dicen preocuparse por el pueblo iraní, todos estos medios en el Reino Unido, como dije, The Guardian, la corporación británica de radiodifusión, Sky News, The Independent o The Times, o en los Estados Unidos, The New York Times, The Washington Post, Fox News, la Compañía Nacional de Radiodifusión Microsoft, la Compañía Estadounidense de Radiodifusión, la Compañía Nacional de Radiodifusión y el Sistema de Radiodifusión Columbia. Ninguno de ellos dice nada cuando Trump habla de borrar a Irán del mapa o cuando dice que los van a llevar a la edad de piedra. Ninguno de estos medios ni sus periodistas, que algunos tienen millones de seguidores, salen a decir que esto es indignante, que son crímenes contra la humanidad, que esto es puro mal. No vi nada de eso en las primeras páginas de The New York Times. Está amenazando con llevar a cabo un holocausto como ningún otro, mucho mayor que lo que vimos en Gaza. Pero la única queja es que esta es una guerra tonta. El precio de la gasolina está subiendo. Trump está loco. Un par de senadores o algunos congresistas han dicho que esto es algo malvado o que son crímenes de guerra. No son crímenes de guerra. Esto va mucho más allá. Cuando dice llevar a un país a la edad de piedra e insulta al pueblo iraní una y otra vez, eso significa destruir el país. Fallará, no tengo ninguna duda. Pero el precio será alto. Y los iraníes saben que no tienen ninguna opción más que mantenerse firmes. Bueno, eso es una de las cosas de las que quería hablar. Por cierto, ¿a qué hora tienes que irte? Porque entiendo que tienes poco tiempo. Dentro de unos 20 minutos. Bien, entonces. Muy bien, entendido. Porque esto, para mí, es tan importante como algo que dijiste hace un segundo. El presidente Trump, tanto esta tarde frente a la Casa Blanca como de nuevo durante su discurso aquí, se refirió a la situación en Venezuela y dijo que, si dependiera de él, tomaría el petróleo de Irán. Y dijo, como hicimos en Venezuela, estábamos ganando $100.000 millones. Con eso más que pagamos por nuestra guerra durante ese tiempo. Así que eso es un muy buen trato. Y, ya sabes, al vencedor pertenecen los despojos es la frase que usó, dejándolo bastante claro para mí. Y yo me pongo en el bando contrario. Si fuera iraní y oyera eso, me refiero por ejemplo al ministro de Asuntos Exteriores Orochi, o al presidente o a cualquiera de estas otras personas, y me dicen que quiere negociar un acuerdo, que quiere dar libertad al pueblo, o lo que sea, pero te escucho decir que en realidad quieres nuestro petróleo. Me parece que no tienes ningún interés en el programa nuclear ni en la libertad del pueblo.
solo quieren robar nuestro petróleo, y entonces para llegar a cualquier acuerdo me parece que sería someterse y entregar sus recursos naturales a otro país. Es decir, yo nunca, bajo ninguna circunstancia, lo haría. ¿Qué te parece eso? Ese es exactamente el punto. Y además no oyes a los demócratas decir, deberíamos salir de Venezuela y devolver su petróleo a los venezolanos. No vemos al New York Times alzar la voz por eso. De nuevo, el imperio, cuando se trata de robar, matar, masacrar, tomar territorio y apropiarse de bienes, es todo lo mismo. No hay diferencia. Cuando Trump perdió la causa ante la Corte Suprema sobre los aranceles y dio una conferencia de prensa, estaba enfadado. Dijo, ¿me quieren decir que puedo destruir países pero no puedo imponer siquiera $1 de aranceles? Y estaba hablando de Cuba. Entonces, mientras asfixiaba a Cuba y evitaba que llegara petróleo, y todos los hospitales se quedaban sin electricidad, y los niños morían y la gente moría en los hospitales, ¿viste algún medio de comunicación principal en Estados Unidos decir que estamos masacrando niños en Cuba? No. Porque como dije, los medios controlados por la clase Epstein, la misma clase Epstein que controla el gobierno, controlan los medios, controlan el gobierno. Puede que haya diferentes facciones, pueden tener diferencias entre sí y tener intereses enfrentados, pero en lo que respecta al imperio, no muestran ninguna simpatía. Nadie en Estados Unidos, cuando empezaron a bombardear esos barcos, o cuando entraron al país y masacraron a 100 personas y tomaron de rehenes al presidente y a su esposa, nadie en Estados Unidos, ni en los medios dominantes, ni en los medios tradicionales, ni en los centros de pensamiento dijo, somos los malvados. Y los únicos que se opusieron, los que se opusieron a la guerra, decían, sí, bueno, Maduro es malvado, pero no deberíamos hacer esto. No, ellos son los agresores, son los destructores, ya sea Cuba, ya sea Venezuela, ya sea Siria, donde llevaron a cabo 15 años de guerra sucia y ayudaron al Estado Islámico y a Al-Qaeda a destruir el país simplemente porque eso era lo que el régimen israelí quería, o ya sea la guerra con Irán ahora, todo esto es una guerra de saqueo y de imperio. Al menos deberían tener la decencia de decir, mira, no nos importan los derechos humanos. The New York Times, The Guardian, The Independent, todos esos falsos defensores de los derechos humanos, esos de izquierdas o de derechas, sea lo que sea, al menos deberían tener la decencia de decir, miren, somos colonialistas del siglo XIX, del siglo XVIII, venimos a apoderarnos de todo lo que ustedes tienen. Los masacraremos como ya lo hicimos antes, y así será. Pero decir que lo hacen para liberar al pueblo de Irán o de Cuba o de cualquiera es añadir insulto a la herida. Pero el asunto es que, en el caso de Irán, eso no va a funcionar. Provocará un colapso económico mundial. Ella. De hecho, eso era justamente sobre lo que quería preguntarle a continuación, porque por todo lo que me ha contado, sería irracional e ilógico que Irán aceptara negociar o ceder el control del estrecho de Hormuz. Eso sería irracional. Por lo tanto, creo que podemos concluir lógicamente que no van a hacer ninguna de las dos cosas. Y mañana a las 8 de la noche, no en la hora de Washington, Distrito de Columbia, aparentemente Trump va a empezar a concretar su ataque contra algunos de estos infraestructuras energéticas, las plantas desalinizadoras de agua, los puentes y otras infraestructuras dentro de Irán. Parece estar ansioso por hacerlo. Si empieza a hacer eso, ¿qué puede esperar el mundo que haga el gobierno iraní después? Irán, porque el régimen israelí forma parte de esta guerra, destruirá en represalia toda infraestructura en Israel que pueda. Pero lo que será más devastador para Trump es que sus aliados en el Golfo Pérsico, Kuwait, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, verán destruidas todas sus infraestructuras vitales. Sus instalaciones petroleras serán destruidas, sus instalaciones de gas, sus plantas desaladoras, la gente tendrá que marcharse. Estos regímenes colapsarán. No sobrevivirán. Irán sobrevivirá. Es un país grande y ya hemos visto cómo Irán puede resistir y la resiliencia de su pueblo. Sobreviviremos. Pero estos regímenes no. Y eso provocará una crisis permanente, una crisis energética. No habrá esperanza de que se alivie. Y los petroleros que estén en el Golfo Pérsico serán todos destruidos. Los hundirán en el fondo del Golfo Pérsico. Esto es una guerra por la supervivencia.
Estados Unidos no deja a Irán opción alguna, y más aún, porque estos regímenes son socios en los crímenes de Estados Unidos. Son ellos quienes le permiten a Estados Unidos usar su espacio aéreo, usan su territorio, usan sus costas y su acceso al Golfo Pérsico para atacar a Irán. Todos los ataques contra Irán, incluso cuando entraron helicópteros y aviones C-130, provenían de allí. Hay espacio aéreo. Sin el espacio aéreo de Jordania, Arabia Saudita y de estos regímenes de petróleo y gas en el Golfo Pérsico, Estados Unidos no podría librar una guerra contra Irán. Así que Irán está diciendo, ustedes son parte de esta guerra. No pueden fingir neutralidad. Tienen sangre en las manos. Ahora van a destruir nuestro país a través de su territorio, a través de su infraestructura. Así que vamos a hacer lo mismo con ustedes. Responderemos con represalias. Y entonces habrá una crisis sin precedentes. Hay negociaciones, me imagino, de nuevo poniéndome en el lugar de todos, que si yo fuera Kuwait, Arabia Saudita, Qatar o cualquiera de estos lugares, los Emiratos Árabes Unidos, estaría hablando con Teherán y diciéndoles, oye, no hagan esto, no se desquiten con nosotros, y menos de forma permanente. Y me imagino que Irán diría, está bien, no hace falta. Entonces deberían lograr que Estados Unidos se eche atrás en lo que va a hacer. ¿Hay conversaciones de ese tipo en curso? Sí, eso es exactamente lo que los iraníes han dicho desde el primer día. Pero esos países, algunos no tienen la capacidad o no quieren hacerlo. Recuerden, todos esos reyes, príncipes y familias reales tienen palacios en Estados Unidos. Tienen palacios por toda Europa. Tienen miles de millones, decenas o incluso cientos de miles de millones en activos en Occidente. Si sus regímenes colapsan, se acabaron. Abandonarán a su gente. Y luego verán millones de personas dirigiéndose hacia Europa y cruzando los desiertos de la península arábiga. Y va a hacer muchísimo calor dentro de unas semanas. La península arábiga estará muy caliente dentro de un mes. Así que esto va a ser una guerra extraordinaria. Verán millones de refugiados dirigirse a Europa, los verán pasar por Turquía. Y vamos a ver, pues, el colapso de la economía mundial. O sea, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué exige Trump? Que Irán abra el estrecho de Hormuz, que por cierto ya está abierto a países que no están alineados con Estados Unidos. Pero a los países que cooperan con Estados Unidos, sus exenciones no están siendo aceptadas ahora mismo. Pero si eso sucede, el estrecho de Hormuz será inútil. Digamos que hay un acuerdo y está abierto. Si no hay petroleros, si no hay producción de petróleo, si no hay producción de gas natural licuado, ¿de qué sirve? Así que vamos a tener una pérdida permanente de la energía, así como de los fertilizantes, de los petroquímicos y del mercado. Porque estos regímenes, cuando venden su petróleo, envían su dinero a Estados Unidos. Compran acciones, compran bonos, compran armas de Estados Unidos. Ese mercado desaparecerá. Así que en múltiples niveles, el pueblo estadounidense sufrirá las consecuencias. Pero todo el mundo sufrirá. Todos sufrirán. Horrible. Esa era mi siguiente pregunta. ¿Qué hay de China y Rusia y de muchos estados de Asia que posiblemente sufrirán más que nadie? Y los países de África también. Tengo amigos que viven allí y ya están notando algunos efectos. Pero lo que usted describe sucedería si nosotros iniciáramos un ataque, quizá mañana por la noche. Todos van a pagar las consecuencias a largo plazo. ¿Hay algún movimiento diplomático de alguno de estos países para intentar mediar entre Irán y Estados Unidos? Bueno, los rusos se benefician enormemente porque el precio del petróleo se ha disparado y son grandes exportadores. Y, ya sabe, en Estados Unidos los productores de petróleo también van a ganar muchísimo dinero. Son los consumidores cuyas vidas serán destrozadas y cuyos negocios se verán aplastados. Y como dije, el dinero que viene del Golfo Pérsico dejará de ir allí. Los chinos en realidad tienen las mayores reservas del mundo ahora mismo. Han comprado mucho petróleo y, por supuesto, cuentan con los rusos. Desde que los europeos cortaron relaciones petroleras y de gas con Rusia,
Rusia ha estado enviándolo a China. Así que China se verá perjudicada mucho menos que los demás. Pero, ¿cómo pueden los chinos, los rusos u otros hacer algo cuando Trump se comporta como un loco? Quiero decir, aquí la gente se pregunta, ¿qué les hizo a estas niñas? ¿Qué tienen sobre este tipo para que actúe, ya sabe, tan loco, hable así, y diga que va a llevar al pueblo iraní a la edad de piedra? ¿Qué pueden hacer los rusos? Lo único que queda es que los iraníes se mantengan firmes. Pero creo que vamos a tener, ya sabe, si cumple su amenaza, y como los iraníes no van a retroceder, vamos a tener una crisis que, creo, supera la imaginación de cualquiera. Sé que ya casi se te acaba el tiempo. Última pregunta. Si eso llegara a pasar, que el presidente Donald Trump no escucha a nadie y lanza un gran ataque contra la infraestructura energética, e Irán hace lo que usted ha dicho y empieza a derribar todo metódicamente, con el impacto que usted describía, entonces podría ocurrir una de las cosas que más he temido desde el principio, que, ante un desastre, el presidente Donald Trump recurra a una escalada más. ¿Una arma nuclear para poner a Irán de rodillas, como hicieron con Japón en 1945? ¿Qué pasaría en ese caso? Porque literalmente Teherán podría quedar vaporizada. ¿Hay preocupación por eso en el bando iraní? Bueno, eso solo muestra lo siniestro que es el régimen en Washington. Muestra lo siniestro que es el sionismo. Muestra al mundo la realidad del sionismo. Eso es de lo que usted está hablando. La esencia del sionismo. Algo que nadie siquiera contemplaría. Nadie como usted o yo contemplaría hacer daño a un niño. Y sin embargo, para Netanyahu, para los sionistas, para Trump y para los que ponen a Israel primero en la Casa Blanca y en Washington, masacrar y devolver a la gente a la edad de piedra es normal. Por eso The New York Times no reacciona a ese tipo de lenguaje. Para ellos es normal, porque ven al resto del mundo como lo ven los sionistas, como si todos fuéramos Amalek. Y para mí, probablemente haya oído que ahora mismo tienen una recompensa por mi cabeza. Prefiero morir de pie que morir de rodillas. Y esa gente en las calles, cuando Estados Unidos e Israel lanzan misiles contra esas concentraciones, yo publico imágenes de ello. Pueden ver lo que pasó hace unas semanas. Hubo una manifestación famosa donde una joven explicaba por qué la gente se mantiene firme, por qué corean Dios es grande. Y justo entonces lanzaron un misil. Y la multitud hizo exactamente lo que ella dijo. No huyeron, no hubo estampida. Y ella siguió hablando. Uno pensaría que esto sería la noticia principal en todo el mundo occidental. Y esta joven estudiante de doctorado de la Universidad de Teherán sería invitada a todos los medios occidentales. Pero no apareció en ninguna parte porque los medios occidentales la censuraron. No quieren mostrar a estas jóvenes iraníes y a estos jóvenes en las calles impasibles, reacios a correr y huir, porque entonces queda claro que esa mujer no necesita que la liberen. Esta mujer es la que puede liberar a quienes están bajo el hechizo del lobby sionista y del régimen israelí. Si encuentra este clip, yo lo he publicado varias veces en Twitter hace 2 o 3 semanas. Vale la pena que su audiencia lo vea, y también definitivamente vale la pena que su audiencia lea ese libro y viaje a Teherán. Bueno, lo agradezco. Gracias por tomarse el tiempo de venir y hablarnos de esto. Rezo para que conversaciones como esta, al exponer las consecuencias catastróficas de que el presidente Donald Trump actúe según sus amenazas, no solo contra Teherán, sino contra todos nosotros, y sobre todo contra quienes podrían quedar bajo las bombas, consigan algo, al menos en el plano humanitario. Esa es nuestra esperanza. Sin duda vamos a seguir ahí. Los iraníes no se rendirán, pase lo que pase. Y esto, en mi opinión, va a provocar un colapso civilizatorio en todo el mundo. Y veremos a decenas, si no a cientos de millones de personas en movimiento. Tanto en América Latina como en Norteamérica habrá colapso, pero la gente seguirá recurriendo a las rutas que han usado tradicionalmente. Lo mismo ocurrirá desde África y Asia hacia Europa, aunque Europa también se esté colapsando. Habrá hambre, habrá hambruna. Lo que Trump está haciendo es sencillamente inconcebible, y la maldad de lo que dice y las implicaciones de sus amenazas
hacen pensar que hoy mismo deberían apartarlo del poder, y uno pensaría que los medios tradicionales estarían indignados y dirían, ¿cómo es posible hablar de enviar a una nación con miles de años de historia? ¿Y cuál es su crimen? Su crimen es que en 1979 se independizaron de Estados Unidos. Y su otro crimen es que apoyan al pueblo palestino. Están diciendo no al genocidio. El problema del pueblo iraní es que dicen no al genocidio, igual que dicen no a la inanición del pueblo de Cuba. Ese es el crimen del pueblo iraní. La esencia de su supuesta culpabilidad, lo que realmente hay detrás de la acusación contra el pueblo iraní, es que están diciendo, los palestinos no son Amalek, son seres humanos. En realidad, son semitas. Esa es la verdadera historia, y por eso quieren aplastarnos. Le agradecemos que haya venido y ofrecido su punto de vista sobre esto, y vamos a rezar a Dios para que de alguna manera se encuentre una salida y que no pase nada mañana por la noche, y entonces podremos seguir conversando, porque así más gente seguirá viva, pero siempre nos mantenemos sin intimidarnos y sin ceder para decir la verdad, incluso ante algo así. Gracias por compartir su punto de vista, lo agradecemos. Y gracias por todo el trabajo heroico que hace. Un placer. Nuestro enfoque aquí, amigos, es que estamos en contra de cualquier guerra insensata. Quiero decir, la guerra solo debe usarse como último recurso absoluto, y aquí ni siquiera estamos cerca de ese umbral. Es una guerra por decisión, que no solo podría amenazar al país objetivo, sino que, por extensión y por su eventual reacción, podría provocar devastación para todos nosotros. Y el profesor Morandi lo dejó bastante claro. Nadie saldrá indemne si esto ocurre. Ni nosotros, ni Europa, ni Asia, ni África, y definitivamente tampoco Oriente Medio, nadie en Oriente Medio. Este es un momento crítico, y todos debemos hacer todo lo que podamos. Llame a su congresista, envíele una carta, haga lo que pueda, publíquelo en las redes sociales, compártanlo por todas partes. Esto es una alerta roja. Es un momento realmente peligroso. Mucho más de lo que pensamos. No se dejen engañar por toda la fanfarronería que escuchamos del presidente Trump ahí, y el presidente del Estado Mayor Conjunto, el secretario de Guerra en esa audiencia, todos dándose palmadas en la espalda por la gran hazaña militar que hicieron, y Trump burlándose de los iraníes y riéndose de tomar su petróleo y todo eso, como si fuera algo menor. No lo es. Es algo que podría devastar nuestra forma de vida ahora mismo. No subestimen este momento, amigos. Ahora es el momento de actuar. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio de Daniel Davis Detox. Saben que no tenemos patrocinadores porque odiamos bombardearlos con anuncios, no me gustan, así que devuélvanos un poco de cariño, suscríbanse, denle me gusta.